opinión genérica de este proyecto, siempre la introducción de herramientas que tiendan o que transiten hacia la igualdad son valoradas positivamente, sobre todo, bueno, no solamente en el mundo académico, sino que yo creo que a los destinatarios de la norma en general, ¿ya? Eh, Sin perjuicio de lo que voy a mencionar más adelante respecto al proyecto, a mí me parece que es bastante interesante tratar de invitar a este otro lado de la relación laboral, que es el empleador, ¿cierto? A transparentar, un poco a democratizar quizás un poco los espacios laborales en pos de la obtención de bienes que son más valiosos y que son necesidades contingentes actualmente, como es la igualdad remuneracional. Así que desde una opinión primaria, yo diría que este proyecto es bienvenido y está acorde a las demandas sociales actuales, sobre todo de los grupos desventajados como son las mujeres, como somos las mujeres en realidad. Mira, la verdad es que el ordenamiento jurídico chileno está plagado de normas que buscan aterrizar el principio de igualdad constitucional, ¿ya? Y eso es porque nosotros, yo creo que tenemos un problema que es más bien endémico, que atraviesa todas las ramas del derecho y que tiene que ver con que no llegamos a una igualdad material a pesar de la igualdad formal que se contempla en las normas jurídicas. Entonces, generalmente proyectos de ley como este y otros lo que hacen es tratar de aterrizar ese principio, pero muchas veces estos principios se detienen en realidad en el formalismo y no se hacen efectivos o no llegan con la eficacia necesaria a los destinatarios de la norma. Entonces, yo diría que tú dices, bueno, ¿por qué debemos hacer esto? Esta es la forma que hemos tenido de operar dentro del sistema jurídico. Algunas normas han logrado establecer parámetros de igualdad con más eficacia que otras. Yo diría que, y esta es una opinión muy personal, yo diría que las normas que tienen que ver con establecer condiciones igualitarias dentro de las relaciones laborales, particularmente dentro del área del derecho al trabajo, son normas que no siempre cumplen un rol tan efectivo. Quedan detenidas en la igualdad formal y esto tiene que ver con varios factores, ¿ya? Uno de los factores podríamos decir que es la resistencia de algunas, yo diría que del lado más bien del empleador, ¿cierto? De querer introducir ciertas normas que tiendan a generar igualdad entre las partes. Pensemos, por ejemplo, en las normas que tienen que ver sobre protección a la maternidad, donde uno lo que visualiza es que ha costado bastante transitar hacia la igualdad y la carga de cuidado respecto de los menores está muy institucionalizada hacia la mujer, lo que demuestra que efectivamente no hay igualdad a pesar de que existen normas que genuinamente nacieron como protectoras. Por lo tanto, yo diría que en la premisa constitucional queda, si bien es una premisa amplia, ¿cierto?, que establece parámetros de igualdad, nuestra forma de operar dentro del sistema jurídico es crear normas que a veces tienen mayor eficacia que otras, ¿ya? Como te digo, hay normas que han funcionado, que tienden a ser más eficaces respecto de la protección de ciertos derechos. Pensemos, por ejemplo, en la tutela laboral, yo diría que también las normas que tienen que ver con el acoso laboral y el acoso sexual, por allá del año 2005, o sea, son normas que han tenido una repercusión y que tienen por objeto, ¿cierto?, tratar ciertos fenómenos que generaban desigualdad. Yo diría que las normas que tienen que ver con la búsqueda de la disminución de algunas brechas, particularmente salariales, están en ese tránsito, ¿ya? Donde se demuestra, por una parte, que el prisma constitucional es insuficiente para garantizar ese principio que se busca dentro de la Constitución y por otra parte la normativa interna a veces tiende a ser eficiente y en otros casos no es eficiente. Recordemos aquí que la igualdad salarial, un atisbo de la igualdad salarial está plasmado ya en el artículo 62 bis del Código del Trabajo y la norma ha tenido una escasa aplicabilidad, como bien lo señala el preámbulo del proyecto. Por lo tanto, aquí se está precisamente introduciendo una reforma para efectos de ver, ¿cierto?, si es posible aterrizar y promover la aplicabilidad para que se logre la consecuencia jurídica que se espera, que es mantener una igualdad, o más bien no mantener, sino que proteger, ¿cierto?, espacios de igualdad salarial. Bueno, yo creo que en general la transparencia en las relaciones laborales
es un fenómeno que es positivo, ¿ya? Y pensemos que, bueno, esta transparencia en el fondo tiene un nombre, que es el hecho de que el empleador otorgue información a organismos públicos para efectos de que los organismos públicos puedan velar por el cumplimiento de esta igualdad salarial. Y yo diría que dentro del Código del Trabajo tenemos una serie de o mini derechos de información a los que el empleador se encuentra obligado que han funcionado bastante bien. Pensemos, por ejemplo, en la obligación del empleador de remitir los contratos de menores a la Inspección del Trabajo para efectos de regular el trabajo infantil, o el derecho a la información que se ejerce respecto de las organizaciones sindicales, que es un derecho a la información, bueno, que tiene algunas características, que es tasado, ¿cierto? Que a mayor cantidad de, tamaño de empresa es mayor la información que se debe entregar, etcétera. Pero no estamos tan desvinculados del ejercicio de la transparencia dentro de la relación laboral, a pesar de que se utilizan más bien fórmulas tasadas y no fórmulas híbridas como en otros países, pero a mí yo tengo la sensación y la opinión personal de que resulta positivo hacerlo, pero va a ser muy necesario que se cumpla una función que yo creo que a veces en las empresas se resisten, que es la tipificación de los cargos y las funciones, que son, en el fondo son el núcleo respecto del cual se va a ejercer este derecho, o más bien, o se va a proteger la igualdad salarial. Porque precisamente esta obligación respecto a los cargos y funciones está hecha para empresas que son grandes, ¿cierto? Donde generalmente la utilidad se da respecto de organizaciones sindicales que tienen mayor presencia. En cambio, este proyecto más bien no apunta a mantener esta información en relación a organizaciones colectivas, sino que más bien como una obligación transversal respecto de todas las empresas, sea que existan o no organizaciones sindicales, lo que es positivo, pero que me imagino va a tener resistencias porque, como bien decía por ahí hoy día la ex ministra de Educación, ¿cierto?, que está involucrada en estos procesos engorrosos de dar explicación respecto de sus remuneraciones, ¿cierto? En general, algo que quizás puede ser impopular decirlo, pero en general los privados tienen la libertad de fijar las remuneraciones que estimen oportunas dentro de los contratos de trabajo. Y creo que haya o no discrecionalidad en la fijación de esa remuneración, hay empresas que se resisten a entregar esa información precisamente porque hay discrecionalidad en ese otorgamiento. Yo creo que transparentar eso es lo más difícil, pero lo positivo es que no somos ajenos al ejercicio de ese derecho a información, porque ya hay figuras incorporadas, o microfiguras en realidad, incorporadas dentro del Código del Trabajo, que han tenido algún grado de eficacia. Entonces, puede que resulte positivo, y me parece que la idea en sí es bastante favorable o valiosa, ¿cierto?, para efectos de otorgar a la Inspección del Trabajo las reales facultades de poder fiscalizar el cumplimiento de esta norma, porque precisamente creo que dentro del preámbulo me pareció leer que la aplicabilidad que ha habido del artículo 62 bis desde su entrada en vigencia ha sido escaso. Y eso, bueno, hay varios problemas que existen detrás de esa norma, pero el gran asunto que hay aquí también es que tú colocas a la trabajadora en la posición de tener que hacer una denuncia, y al mismo tiempo el empleador tiene la obligación de investigar esa denuncia. O sea, el mismo sujeto que está creando la desigualdad es el encargado de investigar y eventualmente sancionarse por eso. Entonces, me parece que podría llegar a ser interesante la transparencia para efectos de que la inspección pueda cumplir, o que la Dirección del Trabajo pueda cumplir con su rol fiscalizador. La verdad es que para mejorar, yo diría que hay varias cosas. Voy a ir de mayor a menor. Mientras leía el proyecto y trataba de reflexionar sobre esta iniciativa, yo te diría que hay muchos ejemplos internacionales donde la creación de normas que transiten hacia la disminución de brechas tienden a perder eficacia y tienden a ser elementos meramente decorativos dentro de las respectivas legislaciones. Hay dos casos que quisiera nombrar para efectos de poder ejemplificar mi reflexión. Hay un caso en México que es el campo algodonero, que se trató de un asesinato de varias mujeres, y que y ese asesinato además involucró una serie de violencia sexual, de violencia de género, donde México fue condenado ante el Tribunal Internacional.
Y una de las cosas que dijo la Corte que a mí me parece interesante es que las legislaciones pueden estar plagadas de buenas intenciones, pragmatizadas a través de normas jurídicas, pero eso no es eficaz cuando no existen modificaciones que sean sustantivas, que sean reales, que sean palpables, ¿ya? Y no siempre las modificaciones normativas o las ampliaciones normativas tienden a ser palpables porque pueden dejar la norma en ineficacia. ¿Qué es lo que ha pasado con el artículo 62 bis? Entonces, a mí me parece que, y aquí retomo las palabras del principio, a mí me parece que se trata de una iniciativa que es valorable, que es positiva, pero que constituye una mejora marginal respecto de los pendientes que existen dentro de la legislación laboral chilena. Y aquí, entre varios pendientes que existen, yo creo que las normas que tienen que ver con disminuir también las brechas de cuidado son una deuda bastante amplia que tiene el Congreso y el Ejecutivo en esta materia. Porque creo que desde ahí es donde uno utiliza, tristemente, cuando uno quiere hablar de la discriminación institucionalizada, tristemente uno utiliza las normas que tienen que ver con la maternidad del Código del Trabajo. Entonces, a mí me parece que si bien esta norma es un avance, creo que esta iniciativa no es una modificación sustantiva a lo que se requiere respecto de las brechas actuales que hay, sobre todo en materia de cuidado, donde yo diría que está la mayor crítica. Y otra de las cosas que a mí me llama un poco la atención es que uno de los problemas de la eficacia de la norma tiene que ver con que el empleador es juez y parte en esta investigación sobre problemas, sobre diferencias remuneracionales por trabajos de igual valor. Y eso es lo que precisamente genera, a mi juicio, un desincentivo en la denuncia que pueda formular una trabajadora. Porque precisamente se coloca a la trabajadora en una doble posición defensiva, en una posición defensiva de tener que confrontar su remuneración con la de un hombre, y en segundo lugar, en la posición de tener que confrontar a su empleador, lo que resulta un agravante mayor por cuanto se encuentra en una posición fáctica de poder. Por lo tanto, yo creo que la mantención también de esa disposición dentro de la norma yo diría que es un poco peligroso de mantener porque se mantendría la ineficacia para poder hacer las denuncias. Y finalmente yo quisiera hacer también la última mención respecto de algunas modificaciones que se podrían introducir, que es que yo entiendo que la norma pueda tener diferencias o pueda apuntar a un grupo desventajado en particular como es la mujer. Pero pienso que estas distinciones, estas diferencias remuneracionales basadas, que son discriminatorias y que afectan a grupos vulnerables, no solamente están acotados hacia las mujeres, sino que también pienso en otros grupos desventajados, como por ejemplo las minorías sexuales o inclusive las personas que se encuentran en situación de discapacidad, respecto de las cuales hoy día hay un porcentaje de contratación obligatoria que deben hacer las empresas. Por lo tanto, a mí me perturba un poco que la norma vaya circunscrita únicamente a hacer distinciones entre hombres y mujeres. Yo diría que una de las cosas que tiene el feminismo es ser prohumano, por lo tanto, yo diría que la discriminación que también debería atacarse es la discriminación las diferencias remuneracionales entre dos personas, porque también puede ocurrir que existan diferencias remuneracionales respecto a dos mujeres por un trabajo de igual valor. Pero la norma, si se acota a hombre o mujer, impide regular la situación respecto de personas, por lo menos en lo que se refiere, ¿cierto?, a esta norma en específico, que es el artículo 62 bis, que busca acortar brechas. ¿Ya? Entonces yo haría más bien una reflexión sobre el público al que se está apuntando, que me parece que es un público acotado y que quizás debería ampliarse más. Y la otra duda que me queda también es la sanción. El propósito de la sanción es un propósito disuasivo, entiendo que la sanción va de 10 a 100 UTM. Mi duda es si la sanción se va a aplicar en razón del tamaño de la empresa o de los grados de reincidencia. Me lo pregunto porque muchas veces existen infracciones que están tipificadas dentro del Código del Trabajo en las que el empleador prefiere pagar la multa y mantener la situación de desigualdad.
Por lo tanto, ahí a mí me queda un poco la duda de cuáles van a ser los criterios de aplicación de la sanción. Y luego mi duda es si esta escala que se establece de 10 a 100 UTM va a admitir algún grado de, o va a generar que existan ciertos grupos o ciertas entidades que queden excluidas de la aplicación de esta sanción. O si se puede atacar esa situación. Lo digo particularmente por lo que ha ocurrido con algunas universidades en Chile, particularmente dos universidades, una pública y otra tradicional, que creo que hace un par de años atrás fueron sancionadas por prácticas antisindicales, si no me equivoco, y fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional consideró que la sanción de no tener contratos con el Estado era una sanción desproporcionada. No fueron sancionadas. Entonces, a mí me queda la duda sobre si la sanción es realmente suficiente, con qué criterios se va a aplicar y qué pasa en los grados de reincidencia. Esas serían como algunas reflexiones que quisiera aportar respecto de esta última consulta. A mí me gustaría simplemente mencionar que hoy día quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de tener o más bien tuvimos un proceso constituyente que contemplaba algunas iniciativas, me refiero particularmente en el primer proceso constituyente, tuvimos algunas iniciativas destinadas a promover la igualdad. Inclusive la igualdad de género estaba contemplada constitucionalmente. El segundo proyecto constitucional contemplaba un atisbo de igualdad, pero en realidad lo contemplaba en forma de principio sin que pueda ser ejecutable, es decir, no venía asociado a una especie de exigibilidad. A mí me parece que sería oportuno también que se recojan algunos elementos de estos procesos constituyentes. Particularmente porque allí habían muy buenos ejemplos y estoy segura y además que eran fruto de consultas que se formularon a varias organizaciones sociales, los dos procesos constituyentes. Entonces sería interesante recoger allí algunas propuestas que quizás no puedan tener una jerarquía constitucional, pero sí una jerarquía normativa donde se haga más efectivo el principio de igualdad, no solamente en materia salarial, sino que también en otras materias. Estoy pensando particularmente en materias de cuidado, conciliación de la vida familiar y paternal, porque creo yo, y esto también es a título personal y con esto cierro, que una forma de transitar hacia la igualdad no es hiperregular la situación de las mujeres, sino que también consiste en regular la condición del otro cuidador, que en materia de cuidados y particularmente en materia laboral, puede ser el padre o la madre, dependiendo si estamos en familias lesboparentales o homoparentales o heteroparentales. Me parece que el reparto de funciones de cuidado y adecuadas leyes de conciliación y vida familiar que en el fondo desetiqueten, por decirlo de alguna manera, el rol de la mujer y otorguen más cuidados al padre, madre o lo que sea, dependiendo de la composición familiar, es una forma de promover igualdad. Yo apuntaría hacia allá para algunas iniciativas legales por si alguien escucha estas humildes palabras.